mientras las ruedas del jet privado tocaban la pista de Nueva Jersey. Jeffrey Epstein creía que el juego seguía bajo sus reglas. Había pasado décadas construyendo una armadura de influencias, secretos y nombres que harían temblar a cualquier gobierno. Pero ese sábado, la armadura se rompió. No era solo un financista, era un nexo, un puente entre la filantropía de fachada y una organización de intereses ilícitos. Lo que el FBI encontraría en su mansión de la Quinta Avenida no eran solo registros contables, eran pólizas de seguro en forma de cintas de video. Esta es la cronología definitiva, desde las aulas de una escuela de élite hasta una celda en Manhattan. ¿Cómo pudo un hombre sin fortuna propia comprar el silencio del mundo? Bienvenidos a la investigación. 1974, Jeffrey Epstein, un joven de Brooklyn con una inteligencia aritmética superior pero sin un solo título universitario, convence a la Dalton School de contratarlo como profesor de física y matemáticas. ¿Cómo? Carisma y una capacidad innata para detectar debilidades en las instituciones. Pero su ambición no estaba en las aulas, sino en los padres de sus alumnos. Uno de esos padres lo lleva a Bear Stearns. En solo 4 años, Epstein pasa de ser un asistente a socio limitado. Pero en 1981, surge la primera señal de alerta. Se le pide que abandone la firma por violaciones administrativas. No fue un obstáculo, fue el inicio de su independencia. Fue entonces cuando conoció a su cajero automático personal, Leslie Besner, el dueño de Victoria's Secret. Besner le otorgó a Epstein un poder legal total sobre sus finanzas. Algo inaudito. Con este respaldo, Epstein dejó de ser un simple gestor para convertirse en un hombre de recursos ilimitados. Tenía el dinero, ahora necesitaba la infraestructura para su proyecto personal. En los 90 aparece la pieza final del rompecabezas, Ghislaine Maxwell, hija de un magnate de los medios británicos caído en desgracia. Ella era la llave de oro. Mientras Epstein tenía el capital, Ghislaine tenía la agenda. Ella no solo lo introdujo en la aristocracia europea, ella se convirtió en la arquitecta del sistema de reclutamiento. Bajo la fachada de una vida de jet set, establecieron un mecanismo de vulneración de integridad a escala global. Little St. James, apodada por los locales como la Isla del Pecado, no era un resort. Era un centro de recolección de inteligencia. Cada rincón estaba diseñado para que los invitados de alto perfil se sintieran cómodos y fueran grabados. El sistema parecía infalible hasta que una madre en Palm Beach decidió denunciar. En 2005, el castillo de naipes recibió su primer golpe serio. La policía local inició una investigación que reveló cientos de nombres. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura. El sistema de justicia de los Estados Unidos no solo lo protegió, sino que le otorgó un acuerdo que desafía toda lógica legal. 2008, el mundo esperaba una cadena perpetua. Las pruebas de la policía de Palm Beach eran abrumadoras. Cintas, testimonios, registros de vuelo. Pero entonces, sucedió lo inexplicable. Un fiscal federal llamado Alexander Acosta firma un acuerdo de no enjuiciamiento secreto. Un pacto que no solo protegía a Epstein, sino a todos sus posibles cómplices no identificados. La condena fue una burla. Epstein podía salir de su celda 6 días a la semana para ir a su oficina. Mientras el mundo creía que estaba pagando su deuda, él seguía operando. Fue en este periodo donde su red de filantropía científica se expandió, donando millones a universidades de élite para limpiar su imagen. Pero el rastro de la moneda siempre lleva al mismo lugar, el control de la información. Muchos se preguntan, ¿cómo un civil logra tal nivel de inmunidad? Algunos exagentes de inteligencia sugieren que Epstein no era un financiero, sino un activo. Su función, recolectar material comprometedor de figuras clave. El acuerdo de 2008 no fue justicia, fue una operación de contención para evitar que los nombres en sus archivos salieran a la luz. Saltamos a presente. 2026, las listas que durante años fueron leyendas urbanas finalmente han sido entregadas por los tribunales. El impacto ha sido sísmico. Ya no se trata de rumores, son bitácoras de vuelo, registros de entrada y correos electrónicos. Pero mientras algunos nombres se enfrentan al juicio público, otros han logrado desvanecerse en las sombras de grandes corporaciones. La gran pregunta sigue suspendida en el aire. ¿Qué pasó realmente esa noche de agosto en su celda? Las cámaras fallaron, los guardias durmieron y el hombre que sabía demasiado dejó de hablar para siempre. Pero en 2026, el silencio ya no es absoluto. Los datos digitales que dejó atrás están hablando por él. Al final, esta no es la historia de un hombre excéntrico. Es la historia de una falla sistémica. De cómo el poder absoluto puede crear zonas de sombra donde la ley no entra. Epstein murió, pero el sistema que permitió su ascenso sigue intacto. ¿Cuántos otros arquitectos están operando hoy bajo la misma impunidad? La justicia para las víctimas no terminó con su cese definitivo en 2019. Comenzó con la verdad que estamos descubriendo ahora. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que alguna vez conoceremos la lista completa?